Hola jóvenes, hoy vamos a ver los movimientos estudiantiles y contracultura. Vamos a estudiar a partir de la página 38 del fascículo 2 de su libro de historia. ¿Qué fueron los movimientos estudiantiles? Principalmente en los años 60, ¿ok? Es muy importante que tomemos en cuenta esta etapa de la historia del mundo, porque los movimientos estudiantiles de 1960 no solamente se dieron en México, porque en México se llevó a cabo un movimiento muy fuerte que fue en 1968, que fue la matanza de Tlatelolco, que vamos a estudiar un poquito acerca de ese tema en particular, ya que es lo que sucedía en México durante esta época. ¿Qué pasó en estos años? Bueno, en Estados Unidos surgen varias protestas, ¿verdad? En contra de la guerra de Vietnam. En Europa, en contra de la sociedad, del consumo y las dictaduras comunistas, porque la gente no estaba de acuerdo con las dictaduras comunistas que habían surgido después de la Segunda Guerra Mundial. Y en América Latina, la influencia de la Revolución Cubana y la presencia del Che Guevara, personaje muy importante también dentro de la Revolución Cubana, provocaron una esperanza revolucionaria. Por lo tanto, muchos jóvenes se vieron impulsados, ¿verdad?, para tener una lucha estudiantil. Y estas luchas las vemos principalmente en Argentina, en Colombia y en México, ¿verdad? Se comienzan a manifestar los brotes de rebeldía principalmente en Estados Unidos, y esta generación de la posguerra se le llama generación Beat, la cual significa golpeada, ¿verdad? Porque beat significa golpear, y se expresa con un movimiento individualista y antiintelectual. A esta generación beat se escapan otra generación que le llaman underground, que quiere decir entre los barrios o subterráneos, bajo el piso, es underground. Y también se refugiaron en las religiones orientales, como son las hindús, ¿verdad?, que hablaban mucho de la paz, y principalmente el Zen, que es la religión budista, ¿ok? Donde se visten todos de naranja con una colita, ¿verdad? Y todo esto forma parte de lo que le llamamos el fenómeno de los hippies, que en realidad fue una generación en los años 60 que surgen en San Francisco y Nueva York, y sus ideales eran el rechazo del modo de vida americano, el rechazo a la guerra de Vietnam, el repudio al racismo, la crítica a la opresión de la burocracia, el repudio al consumo producto de una sociedad opulenta, y se niegan a ser productivos, es decir, no querían trabajar. Eran jóvenes flojos que se la pasaban solamente pensando en tener libertad sexual y drogarse constantemente, ¿no? Porque eso tenían ellos. Así que es una generación que produce la siguiente generación con una crisis de valores, ¿verdad? Y de protestas casi siempre hacia el gobierno. Este, Durante estos años surgen varios movimientos en el mundo, por ejemplo, y estamos hablando de movimientos universitarios, ¿ok? En Berkeley, en 1964, en Berlín, en 1965, en Francia, en México, Italia, Suecia e Inglaterra en el 68. Y este último año es el año de la revolución o de la rebelión estudiantil, que fue en 1968, lo cual implica, ¿verdad?, una protesta, no solamente de manera física, una lucha, ¿verdad?, en el mundo, sino que también, por ejemplo, Bob Dylan, que es un músico de esa época, eh, expresaba con su música también una forma de protesta, ¿verdad?, hacia la gente. Los sonidos del silencio también, otros autor de Simone Garfunkel, esos también es una pieza musical que protesta, ¿verdad?, ante la opresión del gobierno con los estudiantes. Y podemos ver y hablar muchísimo más acerca de esto, pero te pido que leas por favor las páginas hasta la número 41, y son 3 hojas nada más, y que después hagas en tu cuaderno esta explicación integradora. Así como está el cuadro, así hazlo. Movimientos estudiantiles y contracultura, las causas, cuáles fueron de estos movimientos estudiantiles, dominación de las potencias hacia las naciones subdesarrolladas,
el intervencionismo estadounidense, el consumismo y el racismo, y estamos hablando del consumismo, quiere decir de todo lo que la gente compraba, más que nada en Estados Unidos, un país muy consumista, la opulencia de unos y la miseria de la mayoría, y la opresión de la burocracia. ¿Cuál era el objetivo? Socialismo para países del tercer mundo, impedir intervenciones como la de Estados Unidos en Vietnam, vivir cerca de la naturaleza, en igualdad, sin importar el color y en la tranquilidad de la vida en la comuna, porque estamos hablando de los hippies, destrucción de cualquier forma de poder. ¿Y cuál fue el resultado? Una rebeldía de la juventud de la posguerra, que se expresó en una revolución cultural con valores más humanos, por ejemplo, los beats, los nicks, los hippies, el rock y el feminismo. Los movimientos estudiantiles en la mayor parte del mundo occidental, Francia, Estados Unidos y México, y la integración de los jóvenes a los movimientos de liberación dentro y fuera de sus países como consecuencia de la toma de conciencia. Estos son los resultados de lo que fue los movimientos estudiantiles y la contracultura. Vamos a hacerlo en tu cuaderno y también te invito a ver el siguiente video que nos habla sobre el movimiento estudiantil que se llevó a cabo aquí en México el 2 de octubre. Bueno, fue en el año de 1968, fue el año de las Olimpiadas y Tlatelolco, con lo que supuestamente el gobierno pone fin a este movimiento, fue el 2 de octubre. ¿Ok? Veamos el siguiente video. Realiza por favor la actividad en tu cuaderno y la mandas como evidencia. Gracias.